tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana Revista de Filosofía. Hoy con horario especial debido al fútbol, pero con un programa sumamente especial porque en el mes de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que no es únicamente una fecha de lucha feminista, sino es un recordatorio de que la autonomía sobre el cuerpo sigue siendo una de las disputas filosófico-políticas más relevantes de nuestro tiempo. En un mundo donde los discursos conservadores se reconfiguran con nuevas narrativas religiosas, jurídicas y filosóficas, biomédicas, la pregunta por quién decide sobre la vida y la muerte adquiere urgencia. Desde la perspectiva filosófica, el derecho a interrumpir un embarazo no se agota en la noción liberal de la libertad individual, sino que nos enfrenta a la idea de soberanía corporal, el cuerpo como un territorio político. Como ha señalado Judith Butler, el cuerpo está siempre expuesto a normas que lo regulan y disciplinan, de modo que exigir el aborto libre es una manera de romper con el mandato biopolítico que reduce a las mujeres y personas gestantes a su función reproductiva. Pero la discusión no es únicamente ética, es también material. El acceso desigual al aborto seguro es una cuestión de clase. Las élites siempre han tenido los medios para interrumpir embarazos de manera privada, mientras que las mujeres de sectores populares se enfrentan a la criminalización, clandestinidad y el riesgo de muerte. Así, el debate sobre el aborto es en el fondo un debate también de justicia social. En un país donde lo moral se utiliza como instrumento de control y donde los retrocesos de derechos se enmascaran de discursos de protección a la vida, la lucha por el aborto libre y seguro se vuelve resistencia contra un orden que jerarquiza cuerpos y define quién merece decidir. Y es por eso que estoy muy feliz de tener en esta tarde a María Isabel Cordero, la Chabela, famosa por estos medios, activista feminista y defensora de derechos humanos, para pensar el presente y futuro de esta lucha, pues no se trata solo de legalizar el aborto, sino de construir un horizonte en el que la autonomía reproductiva sea un derecho garantizado y respetado para todas. Así que, Chabela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Diálogos Mundanos. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Encantada de estar en este espacio mundano. Intentaré dar lo mejor de mí en este análisis filosófico de un tema que realmente demanda mucha sensibilidad, pero sobre todo mucho pensamiento crítico. Sí, creo que a partir de todo lo que planteas es sumamente importante reconocer que el acceso a un aborto legal y seguro es parte de la dignidad humana y las mujeres somos humanas. Las personas gestantes somos humanas y al quitarnos ese derecho, esa posibilidad, se nos está quitando gran parte de nuestra dignidad. Entonces, vamos a ver qué sale. Bueno, pues bienvenida y así empezamos, justamente reivindicando una fecha. No sé, Chabela, quisiera empezar por esto, porque es importante reivindicar una jornada y tener, digamos, un proceso de reflexión y discusión. ¿Por qué septiembre? ¿Por qué de esta manera? Bueno, al igual que muchas fechas emblemáticas que el movimiento feminista ha logrado posicionar a nivel global, esta fecha se concreta básicamente para reconocer la necesidad que tenemos las personas gestantes en acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Al año mueren millones de personas gestantes en el mundo justamente por abortos inseguros, clandestinos e insalubres, y eso genera de alguna manera alguna suerte de conciencia en el sistema de Naciones Unidas y también en el movimiento global de defensa a los derechos sexuales y derechos reproductivos, haciendo que el 28 de septiembre se convierta en una fecha a nivel global nuevamente conmemorativa para denunciar, digamos, todo lo que implica que el aborto siga siendo, en la mayoría de los países de la región, ilegal. Ahora, hay un elemento que me parece necesario, con el cual me parece necesario empezar, porque generalmente cuando se habla de suspensión voluntaria del embarazo o aborto, siempre entra el plano moral como la primera arista desde la cual se evalúa, y no hay quien lo tilda de bueno o malo. Y eso creo que es importante porque desde esta ética del cuidado, de la no imposición, ¿cómo podemos argumentar
que esta discusión merece ser dada en otros ámbitos antes que en el ético únicamente? A ver, no estamos hablando justamente de la decisión o la diferencia entre si hay vida o no hay vida, o entre el bien y el mal, o entre lo que es correcto o incorrecto, porque eso, digamos que de alguna forma nos obliga de nuevo a regresar en quién toma esas decisiones sobre nuestros cuerpos. Sí, yo y muchas de mis colegas, a raíz justamente de varias feministas ya que teorizan el tema del control del cuerpo, llegamos a la conclusión de que mientras más leyes existen sobre el control del cuerpo, efectivamente más represiva es una sociedad, ¿sí? Y en nuestras sociedades, hablando de sociedades capitalistas, patriarcales, extractivistas, explotadoras, el control sobre los cuerpos de las mujeres y de las personas gestantes es en donde más se asienta este ejercicio, esta dinámica. Entonces, a lo largo de la historia de la evolución social, digamos, de nuestros contextos, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido ese ejemplo. O sea, ¿qué puedes hacer siendo mujer? Partamos de eso. Entonces, al principio no decides si te casas o no te casas, sino que te casan, ¿sí? No puedes tomar decisiones porque no eres sujeto ciudadano, y tampoco puedes decidir sobre tu cuerpo. O sea, el tema de decidir cuántos hijos tener, acceder o no acceder a métodos anticonceptivos, el ligarte, por ejemplo, el hacerte aplicarte un método de no embarazo permanente como la ligadura, hasta hace 30 años seguía demandando de que firme tu pareja, y si no era tu pareja, tu representante legal, que venía a ser tu padre o tu hermano. Entonces, ese ejercicio de control del cuerpo ya nos da un reflejo de quiénes están decidiendo sobre qué tipo de cuerpos. Entonces, yo personalmente creo que efectivamente el acceso a cualquier intervención que tengamos sobre nuestros cuerpos tiene que pasar por la decisión de quienes sufren esa intervención. Entonces, claro, se respeta mucho, por ejemplo, las religiones que no están de acuerdo con, no sé, hacerte una transfusión de sangre para salvar tu vida, ¿sí? Pero sin embargo hay una imposición moral sobre aquellas mujeres que no quieren continuar con el embarazo porque también está en juego su vida. Y no hablo, porque ahí tenemos que también retomar lo que es el concepto de salud, ¿sí? Y ver la salud como concepto integral en donde la salud es física, psicológica y social. Y si alguna de las partes o de las dimensiones de nuestra salud están siendo afectadas por un embarazo, obviamente nuestra salud está en riesgo. En esa perspectiva es importante esto que tú has dicho, porque claro, la decisión de las personas debería corresponderles a las personas. Sin embargo, en la reivindicación, digamos, del cuerpo es mío, parecería que solamente es como una decisión que está abstraída de un contexto político, social, porque creo que eso también es importante. Y ahí, para adentrarnos un poco en nuestra realidad concreta, porque no va a ser lo mismo reivindicar el aborto libre en América Latina que en Suiza. Que ya no hay nada que reivindicar, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué también esos elementos nos permiten pensar y reposicionarnos, digamos, a nivel geográfico también frente al contexto que tenemos? ¿Cómo esta reivindicación se logra atar también a estas condiciones estructurales de injusticia social que se viven? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta también un planteamiento que vos lanzaste de entrada. Las mujeres más vulnerables, las personas gestantes más vulnerables son las que se ven siempre más afectadas de la regulación de la política del cuerpo. O sea, porque esos cuerpos son los que menos acceso tienen a irrumpir, digamos, esas disposiciones morales y por tanto esas definiciones políticas sobre nuestros cuerpos, porque no tienen los conocimientos, porque no tienen los recursos, por ejemplo, para acceder a un espacio privado o para viajar a un lugar donde interrumpir un embarazo sea plenamente legal, sin importar las causales, ¿no?
Entonces, desde ahí tenemos que considerar América Latina o el sur global, no solo vamos a hablar de América Latina, es una región totalmente empobrecida en donde las mujeres se ven más afectadas por este empobrecimiento. O sea, hay toda una teoría que habla de la feminización y la pobreza, ¿no? O sea, de cómo la mayoría de mujeres están en estas condiciones y por tanto son las que menos acceso tienen a recursos, a información, a pastillas, por ejemplo, que te puedan hacer una interrupción que es completamente fácil, digamos, ¿no? Sencilla, sin el miedo, sin el acompañamiento médico necesariamente, sin tener todo este temor, digamos. ¿Y por qué no se lo hace? Porque, claro, hay que restringir la información, ¿no? Hay que controlar esa información y también el acceso a los recursos. Claro, pero volviendo al tema de lo ético también, pero tal vez desde el otro lado, sí resulta un poco paradójico porque muchas veces cuando uno observa, digamos, los países que tienen despenalizado el aborto y los países que no, también hay un elemento como de cierta hipocresía, porque efectivamente lo que vos decías, hay mujeres que pueden pagar y desplazarse. Recuerdo, por ejemplo, decían que Cuba, que tiene despenalizado el aborto, creo que es uno de los primeros países de Latinoamérica, era como la clínica de abortos de las mujeres gringas en el siglo pasado. Entonces, ¿cómo lograr también llevar esa disputa que viene a ser, digamos, desde lo ético, pero en lo económico, para reivindicar también derechos colectivos en cuanto al acceso a todo esto que tú mencionabas, de información, riqueza, todo lo que tiene que ver con la distribución social de los derechos? Verás, cuando uno plantea el ejercicio pleno de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, el aborto en sí no es un derecho, es un servicio de salud, ¿ya? Entonces, más bien lo que se plantea en el marco de derechos es esta lógica de tener educación sexual integral, la cual incluye obviamente la información que te permita conocer, por ejemplo, en qué causales tú puedes acceder a un aborto aquí en el Ecuador. La causal salud es una causal que básicamente permite una interrupción de embarazo en casi cualquier circunstancia. El tema es que ni los propios médicos la aplican así, ni el propio Estado, digamos, reconoce cómo se debe implementar y aplicar los protocolos. Sin embargo, están ahí y son súper claros. O sea, cualquier riesgo o peligro en la salud de una mujer, vos puedes aplicar causal salud. El tema es quién está interpretando esos riesgos, quién está viendo cuáles son las condiciones de salud. Y ahí viene el tema de por qué la salud social no se reconoce como una dimensión de la salud integral de las personas. Y ahí viene el tema de que cómo rompemos la barrera, digamos, para que la salud social y el reconocimiento, por ejemplo, de que la pobreza afecta nuestra salud, que la exclusión, que la marginalidad, que la inseguridad en la que vivimos ahora son condiciones sociales que están impactando en nuestra salud, y desde ahí el Estado, ¿qué hace? ¿Cómo asume? Entonces, y vamos por ahí, ¿no? Entonces, el un lado está en el tema del derecho a la educación sexual integral, el otro está en el tema del derecho al acceso a salud integral, universal, libre y gratuita, ¿sí? Y libre de prejuicios, ¿no? Libre de discriminación, libre de esto de el consentimiento, de los prejuicios que pueden tener los médicos, ¿no? O sea, de yo me abstengo de tener ciertas prácticas, la objeción de conciencia, yo me limito a ciertas prácticas porque eso va en contra de mi moral. Porque a la final el ejercicio de una salud pública no depende de el punto de vista de un sujeto que está siendo servidor de salud, sino de cómo el sistema está trabajando eso. Entonces ahí hay varios elementos que tomar en cuenta, no solo esto de lo ético, como vos decías, o qué pasa con los derechos, porque los derechos pueden ser como que muy
volátiles, muy así como que poco prácticos y poco terrenales para las personas que necesitan una atención inmediata. Entonces ahí viene justamente cómo ponemos en práctica lo que está en nuestro marco legal, libre de todas estas otras condiciones, libre de las ganas de controlar el cuerpo de otros. Cuando vos hablas de control de los cuerpos, no dejo de pensar siempre en Foucault y la biopolítica, y podríamos hablar de Mbembe y la necropolítica, Y el porque, biopoder. claro, justamente es esto, ¿no? Y quería preguntarte ya para entrar un poco en la discusión de lo político que tiene que ver esto. La reivindicación del aborto entonces tiene un elemento mucho más potente, digamos, mucho más amplio que solamente reivindicar este ejercicio del cuerpo de la mujer, sino también una consigna un poco emancipadora. ¿Hasta qué punto o hasta hay unos límites en esto, o vos crees que efectivamente esta reivindicación puede inscribirse en la posibilidad de construir lo que llamaríamos otros mundos posibles? Sí, o sea, para mí va hacia eso, o sea, la construcción de un mundo diferente en donde el biopoder no sea estas ansias de controlar al otro sujeto, al más vulnerable, al que me hace sentir bien a mí porque yo lo controlo, porque de eso también tendríamos que partir. Pero efectivamente lo que es, así me resuena cuando vos me planteas esto, es esta lógica de que no es solo el tema del acceso al aborto, o sea, la progresión en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos es a lo que vamos. O sea, hemos ido avanzando en el tema, por ejemplo, de poner límites en la edad en que una niña debe ser o no madre. O sea, de ir regulando el tema del consentimiento sexual, el tema de reconocer que esos cuerpos no deben ser obligados a tener relaciones sexuales, obligados a parir. O sea, hace 100 años la edad promedio de matrimonio de las mujeres en el país era entre 13 y 14 años y tenían hasta los 20 años 4 o 5 hijos. ¿Sí? Todo el ejercicio de progresión en materia de derechos ha ido haciendo que eso no siga, no continúe, más bien ahora es causa de penalización, ¿no? O sea, estamos diciendo toda persona menor de 14 años que haya tenido relaciones sexuales y que de eso resulte embarazada, eso es producto de una violación, ¿sí? El tema del consentimiento, avanzar hacia este tema de si las mujeres pueden o no pueden usar métodos anticonceptivos, pueden o no pueden ligarse, es un ejercicio de progresión en materia de derechos. Y ahora el ejercicio de eliminar el delito de aborto, porque no es un tema de despenalizar, lo que queremos es que se elimine el delito de aborto. Claro, y es una diferencia muy importante. Que claro, es una diferencia desde este enfoque político y filosófico súper fuerte, porque ¿por qué estamos poniendo como delito un evento que solo les pasa a cierto grupo de personas? O sea, a las personas gestantes. No es algo que le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces, ahí en sí hay un ejercicio discriminatorio. Pero a la final ese poder de decisión es un ejercicio progresivo. ¿Y por qué nos involucra a todas las personas? Porque en este análisis o en este pensar que otro mundo es posible, yo siempre digo desde estos ejercicios de más empatía, ¿qué pasaría si el ejercicio fuera al revés? ¿Qué pasaría si decidiéramos, por ejemplo, que todos los hombres tienen que hacerse una vasectomía? O sea, ya pueden tener hijos. Como lo que dice Galeano con los bancos. Exactamente. Yeah. ¿Qué pasaría si es que ponemos un límite y decimos los hombres solo podrán tener hijos hasta los 30 años y de ahí en adelante la ley dice que se tienen que hacer una vasectomía? O sea, es algo que no va a pasar en un sistema patriarcal, ¿no? Pero a lo que voy es en esta lógica de pensar cómo esa definición o esa imposición de marcos normativos que regulan los cuerpos realmente pueden afectar de alguna manera a todos y a todas. Es como la censura, ¿sí? De pronto empezamos a censurar el reggaetón porque no nos gusta, ¿sí? Pero esa misma práctica de censura del reggaetón se aplica al metal, o se aplica al punk, o se aplica... queda igual, claro. Claro, y de pronto todo es motivo de censura. Es lo que pasa sobre nuestros cuerpos.
O sea, socialmente ha habido cambios también en cómo se ven los cuerpos, cómo se respetan, se valoran o se discriminan los cuerpos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen muchos tatuajes? Entonces, hasta hace 10 años atrás, digamos que había una fuerte discriminación hacia las personas que tenían muchos tatuajes. Tenías uno, pero bien escondido, ¿sí? O piercings, o cambios corporales. Lo mismo pasa con las personas trans. O sea, ¿qué pasa con esos cuerpos que deciden transitar de un género al otro e identificarse y se autorreconocen como trans? También tuvieron que pasar toda una lucha para poder tener respeto sobre su transición y ser reconocidos como sujetos y como ciudadanos. Entonces, todos esos son ejemplos de lo que pasa con el control de los cuerpos, que pueden parecer unos muy ligeros y otros muy complejos, pero que a la final tienen como que las mismas bases, estas ganas de controlar, esta necesidad de poder. Y ahí viene el tema del biopoder que dice Foucault, esto de cómo unos cuerpos determinados con ciertas características que tienen más valoración que otros, insisten en regular y controlar y tener el poder sobre aquellos cuerpos que no están cumpliendo la norma, que no están siendo valorados. Y claro, ¿por qué afecta también a los hombres? Porque en esta lógica del biopoder, no todos los cuerpos masculinos tienen la misma valoración. Me quedo con un montón de preguntas y cada cosa que dices me va haciendo cambiar un poco el guión del programa, pero No. Vos hablabas justamente de la diferencia conceptual y teórica que existe entre, digamos, de una manera legalizar y por otra criminalizar. Y Así teóricamente es. creo que se entiende mucho. Me acuerdo cuando en Francia pasaba que elevaron a derecho constitucional, me parece. Así es. Annie Ernaux decía, no es lo mismo decir que está despenalizado a que está... Que no es un delito. Exactamente. Así es. Pero quería preguntarte en términos concretos, porque ya teóricamente se comprende, pero ¿cuáles son las consecuencias que tiene que se mantenga o que persista la criminalización? Porque finalmente deben haber datos y deben haber consecuencias que tal vez una persona que dice, yo me opongo desde lo moral, no se está dando cuenta, o qué es lo que está pasando mientras se mantiene. A ver, no la tengo los criminalización. datos en la cabeza, pero Surcuna hizo un estudio justamente sobre las mujeres que están este rato en el país presas por haber abortado, ¿sí? Y tenía un estudio con más de 400 mujeres privadas de libertad por haber abortado en el Ecuador, y resultaba que estas mujeres eran menores de 25 años, la mayoría eran mujeres afro, indígenas, rurales, mujeres empobrecidas, mujeres con más de un hijo, con más de 2 hijos, y que habían sido criminalizadas en el sistema de salud. Incluso muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas cuando llegaron con una hemorragia a un hospital, y en el hospital les acusaron de haber abortado. Y están presas porque efectivamente no tienen un sistema de justicia que analice todo el contexto que ellas viven y atraviesan, pero sobre todo porque no tienen acceso a servicios legales costosos, capaces en el tema, o sea, todo lo que tal vez otra mujer en otras condiciones lo lograría, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta lógica de retroceso en derechos humanos que estamos teniendo, esta arremetida de fundamentalismos, de posturas fascistas que vuelven de nuevo al tema del control del cuerpo, porque hay que recordar todo lo que implica el fascismo frente al control de los cuerpos, a la clasificación de los cuerpos. Esas mujeres están siendo criminalizadas. Esas personas gestantes están siendo criminalizadas. Entonces, ahí viene la diferencia. O sea, si el sistema te criminaliza, si hay un tema de penalización social por haber cometido un crimen como el aborto, porque eso es lo que te están diciendo. Claro. Abortar siempre es un crimen.
abortar siempre es además de pecado. Sí, o sea, y no es pecado, porque ahí viene otro tema de Vamos a ver. La teología feminista te plantea que no es pecado. Pero además, esta lógica de siempre estar escarbando y analizando e intentando dar una justificación para que una mujer aborte. Entonces, ¿en qué condiciones una mujer puede abortar? ¿Cuándo una mujer puede abortar? Y claro, hay un estudio, nosotros desde Sendas hicimos hace años este estudio con CEDATOS, justo en el 2013 y 14, cuando se planteó por primera vez la despenalización del aborto por violación. Y, por ejemplo, el 65% de los ecuatorianos y las ecuatorianas estaban de acuerdo con que las mujeres puedan abortar en caso de violación, ¿sí? Pero no estaban de acuerdo con que el aborto sea libre, o sea, con que el aborto sea una decisión que pase únicamente por la persona gestante y que sea de acceso público, fácil, legal, seguro. No. Y ahí viene todos estos constructos culturales que tenemos también sobre lo que pueden y no pueden hacer ciertas personas, y hablaban de que no, pues, o sea, todas estas narrativas que tenemos de que, bien que estaba disfrutando cuando lo estaba haciendo y ahora se quiere sacar, ¿sí? O sea, que vienen... Y eso también es un poco perverso, ¿no? Porque es como restringir el placer y los ejercicios más puros de la humanidad también, ¿no? Es perverso en todas las dimensiones, porque vuelve al castigo, o sea, es como, eso te mereces por haber hecho lo que no debías haber hecho, cuando en realidad las mujeres que abortamos somos mujeres de todas las condiciones y en todas las situaciones, y ya muchas de esas están casadas y ya no pueden seguir teniendo más hijos, o su método anticonceptivo falló, o su condición de salud mental definitivamente les rebasa y saben que no están en capacidad de cuidar más hijos de los que ya tienen, ¿sí? Entonces, es criminal esta narrativa, y esa narrativa es la que está así como que muy latente en estas percepciones que existen sobre el aborto. Pero cuando hablamos con la mayoría de personas, cuando les preguntamos a la mayoría de mujeres, a cualquier mujer, si ella ha vivido un aborto o conoce a alguien que ha vivido un aborto, todas te van a decir sí. Y no saben a ciencia cierta bien ni cómo fue, ni por qué fue, pero es un evento que pasamos las mujeres o las personas gestantes de una forma súper común, algunas veces con dolor físico, otras veces sin dolor físico, unas veces de manera consciente y otras veces incluso de forma inconsciente. Entonces, ¿cómo regulas eso? Ahora, cuando planteas esto, me quedo pensando en la soledad de ciertas decisiones, ¿no? Y cómo el hecho de que se mantenga criminalizado o impedido, digamos, en el acceso libre, la suspensión voluntaria del embarazo, puede también generar otros problemas sociales. Pero cuando vos ves las personas que están involucradas en la militancia, en el activismo, como la gente de Justa Libertad, creo que también hay un ejercicio, y más bien quería tu criterio sobre esto, que es súper lindo de ir construyendo comunidad alrededor de la figura del cuidado. Entonces, esto también, ¿qué está cambiando en el feminismo, ¿no? Porque, digamos, hay un feminismo, y voy a entrar en una posición polémica de hablar desde el cuerpo blanco patriarcal, digamos, de feminismos, pero había un feminismo liberal que era casi como esta reivindicación de mi cuerpo, mi decisión. Pero ahora hay una narrativa diferente que está reivindicando justamente esto, ¿no? De que es una cuestión de comunidad, de construir otro tipo de relaciones. Ay, qué linda pregunta que haces. A ver, el tema del acompañamiento en la interrupción del embarazo ha sido un proceso histórico de las mujeres. O sea, y claro, tú hablabas hace un momento de que la Biblia o que los católicos plantean que es un pecado. Y, por ejemplo, en la Biblia en ningún lado se reconoce que el aborto es un pecado, porque cuando se escribió la Biblia, obviamente, no abortaba. El tema reproductivo de las mujeres, sí se abortaba. Históricamente claro. Se ha abortado. El tema reproductivo de las mujeres no estaba tan regulado.
¿sí? No había esta necesidad de controlar el cuerpo de las mujeres. Y fue más o menos en el oscurantismo donde se decide cuándo entra el alma en esos cuerpos y cuándo empiezan a ser sujetos dignos de reconocerse con vida. Fíjate, y después de eso ya se decide, bueno, los que son machos a los 5 meses ya les entra el alma, y los sujetos femeninos a los 7 meses les entra el alma. Entonces, si tú no, o sea, si había un aborto antes de los 5 meses o antes de los 7 meses, no pasaba nada porque ese sujeto no tenía alma, ¿ya? Hay un proceso evolutivo en esta configuración de cuándo es la vida y cuándo no hay vida, y empiezan estas discusiones morales y estas cosas así más de control y de etcétera. Pero a la final es que siempre han habido procesos de interrupción de embarazo y siempre han sido acompañados. O sea, si vemos en nuestras culturas andinas, por ejemplo, hay muchas formas de abortar, desde los saberes y conocimientos ancestrales de las mujeres parteras, de las comadronas, de las hierbateras, y que se siguen aplicando hasta hoy en día, y que implicaban una suerte de acompañamiento por parte de la partera a quienes usaban esos medicamentos. Entonces la partera iba el primer día, le decía qué hacer, qué aguas tomar, qué le va a pasar, iba al día siguiente preparando otro brebaje y así. Y lo mismo pasa con las mujeres amazónicas, ¿sí? En donde nosotros también hemos tenido una suerte de investigación al respecto. Y ahora, hoy en día, que tenemos la información sobre cómo hacer un aborto medicamentoso, que no implica ningún riesgo para la salud de las mujeres, que puede hacerse de forma doméstica, es decir, en tu casa, en un espacio de cuidado, en donde hay esta lógica de acompañamiento feminista y una red de apoyo que está contigo en el proceso, que te dice qué te va a pasar, qué vas a hacer, cómo va a reaccionar tu cuerpo, y te dice, y si hay estas alertas, tienes que tener estas precauciones, puedes ir al médico, me llamas por teléfono. Ese ejercicio de cuidado colectivo es lo que tenemos que rescatar de estos procesos hoy en día, justamente. Las comadres, por ejemplo, que es esta red de acompañamiento feminista aquí en el Ecuador, reciben cientos de llamadas a la semana y hacen cientos de acompañamientos a la semana. En Argentina hay una red también, las socorristas, que reciben miles de llamadas a la semana. Y eso da cuenta, digamos, de una respuesta social y comunitaria y feminista a un tema que el Estado no está resolviendo. Fíjate, en la Argentina se logró, digamos, la legalización total del aborto. Y a la final la red sigue funcionando y sosteniendo, porque el sistema de salud, que es la instancia que debe garantizar el cumplimiento de este derecho, no está funcionando. Y es lo mismo que pasa en el Ecuador. O sea, la causal salud, que es esta posibilidad de acceder a un aborto seguro y gratuito por parte del Estado, no se está aplicando como debería aplicarse. Y por tanto, para eso está la red de acompañamiento. Claro. Espero hacer la pregunta de la mejor manera posible para explicarme. Pero cuando vos hablas de esto, parecería que el aborto es una cuestión eminentemente de mujeres, porque hay una ausencia. O sea, y se ha convertido en una cuestión de mujeres porque vos dices, y la persona también, o sea, no intervino solo la mujer en ese embarazo. Entonces, también hay un ejercicio de interpelación importante a los varones, digamos, cómo construir ahí un nexo que vincule esto y te pregunto más bien, porque vos cuando ves las manifestaciones por el 28S, mayoritariamente son mujeres, evidentemente, claro, pero hay un debate en la que con compañeros, compañeras, uno se discute mucho sobre si los hombres deben participar o no de sus espacios. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que hacer? Y sin entrar en la lógica de la liade medio pendeja que está ahí, pero efectivamente creo que hay una responsabilidad, porque si no decir, bueno, allá las mujeres se cuidan. Obviamente que hay una responsabilidad, y yo creo que la responsabilidad se trasloca al tema de cuando eres
no solo cuando eres decisor, legislador, el presidente de la Corte Constitucional, ¿no? Uh-huh. En donde tienes el poder de tomar una decisión y elaborar una política pública y una norma que realmente abra las puertas a que dejemos de ser criminalizadas por abortar. Porque también en esa instancia y en ese espacio los hombres tienen un rol. O sea, hay que reconocer que así estamos. O sea, si vos ves quiénes son los directores, mayoritariamente directores de hospitales públicos en el país, quiénes están tomando decisiones legislativas en el país, o sea, son mayoritariamente los hombres. ¿Quiénes son los que están juzgando a esos cuerpos? ¿Quiénes son los servidores de justicia, los servidores de salud? ¿Quiénes están criminalizando a esas mujeres? Son hombres, y yo creo que desde ahí esos sujetos tienen un rol. Que no es necesariamente el estar en las calles activando con nosotras o peleando por lo que debe ser o no debe ser para nuestros cuerpos, uh-huh. Porque eso yo creo que hay que separar. Y la otra cosa que también para mí es importante, y puede que realmente tampoco todas las colegas feministas estén de acuerdo conmigo, pero sí hay que crear espacios de diálogo al respecto. Y eso va muy de la mano de este trabajo que se hace en masculinidades. O sea, cuando tú planteas unas masculinidades menos violentas, o preventoras de violencia, como se les llama en algunos sectores, masculinidades más sanas con uno mismo y con el entorno, creo que ahí es necesario entablar estos diálogos, o sea, y aprender a cómo respetas las decisiones del otro. Y vuelvo al tema del control de los cuerpos, porque eso es lo que a mí me machaca, ¿no? El punto central. Ese para mí es el punto central. Y fíjate que esta decisión del control de los cuerpos es tan marcada desde lo patriarcal, o sea, entonces los hombres son los que definen qué te puedes poner, qué no te puedes poner, qué puedes hacer y qué no puedes hacer en entornos públicos, en espacios públicos. Cómo tienes que, o sea, tu pareja es la que de alguna manera todo el tiempo está regulando estas cosas que pueden ser muy sutiles. Y muchos dirán, eso ya no pasa. Nosotros desde Sendas hacemos atención permanente, por ejemplo, en violencia basada en género, y estas formas sutiles, estos micromachismos que regulan el cuerpo de las mujeres, que les dan tomando decisiones, son la constante y son el inicio de la violencia basada en género, ¿no? O sea, sí, es que te pegué porque no me hiciste caso. Claro. Sí, yo te llevo diciendo ya semanas que no uses ese pantalón porque está muy apretado. Entonces, como tú no me haces caso, yo te violento. Yo primero te grito, te empujo y luego te pego. ¿Sí? O sea, pero es del mismo patrón, ¿no? De disciplinamiento, Completamente. Entonces, eso también hay que trabajar, porque yo estoy segura que trabajando este reconocimiento de que yo no tengo derecho a regular el cuerpo de nadie, ni a decidir cosas tan, digamos, tan, qué sé yo, pues tan así como simples, ¿no? De qué te pones y qué no te pones, pero también a decidir cosas tan de fondo como si tienes o no tienes hijos, si te embarazas o no te embarazas, o si estás embarazada, que vos tengas la capacidad o no de decidir si interrumpes o no ese embarazo. Son temas que se tienen que trabajar en los círculos de masculinidades. Sí, y justo quería preguntarte eso porque, digo, efectivamente, en este ejercicio de progresión de derechos, de adquisición de ciertos insumos para también poder tener sensibilidad frente a las dinámicas estructurales, digamos, de diferenciación sexual, genérica, ¿cuál sería una posición, digamos, para los hombres que nos están escuchando? ¿Cuál sería una posición, no sé si llamarlo decente, pero necesaria para poder acompañar sin entrar en la dinámica de la tutela, que muchas veces es como la línea delgadita que existe? Y yo creo que se fundamenta en el absoluto respeto y reconocimiento de que el otro sujeto, la otra sujeta, es una sujeta capaz de tomar decisiones y que no está tomando una decisión con el afán de herir, lastimar, ¿sí? O traicionar al otro.
sino que está tomando una decisión en función de que esa es la mejor decisión para esa persona en ese momento de vida. Un tema que sale mucho desde la narrativa masculina es esta lógica de que ella abortó por hacerme daño, porque ella sabía que yo sí quería ese hijo. O esta narrativa de, pero si ella no quiere tener el hijo, que tenga el embarazo y que me dé a mí el hijo. ¿Y qué pasa con ese cuerpo que se embaraza? O sea, ¿qué pasa emocionalmente? ¿Qué pasa mentalmente? ¿Qué pasa físicamente? O sea, es como si, bueno, no importa que ella no quiera tener el hijo, que se convierta en una máquina para tener hijos y que luego me entregue al hijo. O ella aborta solo para hacerme daño y para lastimarme. No se está reconociendo para nada, digamos, la capacidad de esa persona de tomar decisiones por sí sola y de las necesidades que atraviesa esa persona. Me quedo pensando en tantas cosas con lo que dices. Cuando recurrentemente en el programa tú has hablado de mujeres o personas gestantes. Uh-huh. Y ahí había un debate, me acuerdo, en Chile también, incluso funaron a una diputada de izquierda porque en el proyecto se peleaba mucho, no solamente hablar de mujeres, sino personas gestantes. Y sí me parecería importante, o sea, ¿por qué hacer esa distinción? Porque había el argumento de que si vos eliminas la palabra mujeres, estás también un poco como eliminando al sujeto real de la reivindicación. Cuando pones persona gestante, como que estarías, no sé, hablando de esta dinámica un poco abstraída de la participación, no sé, no quiero hablar de esencia, pero como, no sé, ¿por qué es necesario eso? A ver, porque hay un conjunto de cuerpos que no se reconocen mujeres y que sí tienen la posibilidad de gestar. Entonces, es un tema complejo porque todavía estamos así muy estructurados en la dualidad de los géneros, ¿no? Pero vivimos en un mundo que evidentemente ha planteado y reconoce este rato que no solo hay hombres y mujeres, ¿sí? Entonces hay un importante número de personas que se dicen no binarias, que se dicen de género fluido, que se dicen, se autorreconocen como neutrales. O sea, hay un mundo de formas, digamos, de llamarse, pero también hay los hombres trans, que biológicamente son mujeres, no son mujeres, biológicamente son hembras y tienen la capacidad de gestar. Son todos estos cuerpos que tienen la capacidad de gestar que no necesariamente se autoidentifican como mujeres. Y en esa línea, cuando vos hablas de esto pensando en la interseccionalidad, también hay un montón de argumentos, digamos, en lo que has ido diciendo tú, sobre el tema de cómo la clase, la raza, por llamarlo así, digamos, la diversidad étnica. La trenza de la dominación. Ya, justamente, cómo la reivindicación del aborto también permite tejer vínculos entre todas estas formas de opresión que existen para plantear horizontes emancipatorios. Bueno, yo creo que ese todavía es un proceso en construcción, sumamente necesario y sumamente urgente, porque en el contexto en el que vivimos, en donde cada vez hay, digamos, más arremetida de estos sectores antiderechos, donde cada vez hay más control, digamos, sobre los cuerpos justamente desde políticas públicas. O sea, no me gusta tomar el modelo Trump, pero definitivamente es algo a lo que tenemos que volver los ojos. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos implica un retroceso enorme en materia de derechos para las mujeres y para la población LGBTI. O sea, decidió que la sentencia de la Corte, esta famosa sentencia de Roe versus el Estado, en donde se despenalizó, digamos, el aborto en la mayoría de estados de Estados Unidos, deje de ser válida y vuelva a ser un tema de que hay que regular el tema de
del aborto en los Estados Unidos y se cierren cientos de clínicas de salud sexual y reproductiva en los Estados Unidos, a la par de una serie de políticas en donde no se reconoce a las personas transexuales, por ejemplo, o que se limite los servicios médicos para personas trans o personas LGBTI, está haciendo eco en nuestros países. Incluso la inversión en los temas ha bajado justamente por este cambio en las políticas en los Estados Unidos. Y ahí es cuando es necesario realmente juntarnos, y justo desde este principio más, a la final todos estos cambios en las políticas y esta no inversión en salud en estos temas vuelve a un tema de regular nuestros cuerpos. Pero no hay necesariamente esta lectura, no hay esta comprensión, porque cada grupo, cada sector tiene sus urgencias de este momento. Y es algo a lo que tenemos que convocar un llamado general, ¿no? O sea, necesitamos realmente aunar esfuerzos y que las feministas, todos los sectores feministas, estemos unidos por justamente una agenda más común con la población LGBTI, con la población indígena, con la población afro, o sea, porque todos los sectores a la final estamos siendo afectados por una ola antiderechos y una arremetida de restricción y control de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras oportunidades, porque en eso se resume, buscar, digamos, las alianzas y los puntos estratégicos. Lamentablemente, como te digo, es un proceso en construcción y no ha sido posible porque todavía, digamos, tenemos incluso en el interior de cada colectivo nuestras propias disputas, ¿no? Nuestros propios conflictos. Por ejemplo, en todo el proceso de la eliminación del delito de aborto, siempre ha sido una discusión esto de, bueno, y se define o no se define el número de semanas, por ejemplo. O las causales, ¿en qué causales sí, en qué causales no? Porque son diálogos internos o propios de ciertos sectores que no están resueltos y que también están regulados, a mi modo de ver, por todo un bagaje de político, cultural, social que hay detrás de esto, ¿no? Cuando vos hablas siempre del cuidado de los cuerpos o del reconocimiento de la autonomía, de la libertad del cuerpo, no recuerdo quién decía que los cuerpos femeninos son los primeros territorios de conquista. Así es. Y cuando uno conversa con las compañeras que están involucradas en el tema de la suspensión voluntaria del embarazo, es bien interesante porque hay un nexo, digamos, y más bien quisiera que vos nos cuentes con pleno conocimiento. Hay un nexo entre esta reivindicación de cuidar el cuerpo como cuidar la tierra también. O sea, una reivindicación bien interesante. ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Cómo se asocia ahora que estamos también en Cuenca peleando por cuidar nuestro territorio? Ahí es bien interesante porque toda la corriente ecofeminista te plantea justamente esa lógica. O sea, te dice, a ver, todos los cuerpos a la final somos parte de un ecosistema. No importa si eres un cuerpo masculino o femenino. Sí, todos los seres vivos somos parte de un ecosistema y tenemos ciertos roles dentro de ese ecosistema que deberíamos asegurar para el cuidado integral del mismo. ¿Por qué se plantea que el primer territorio de conquista es el territorio de las mujeres? Porque así ha sido históricamente. O sea, las mujeres somos las primeras en ser sometidas, las primeras en ser violadas y embarazadas para que se rompa, digamos, la línea étnica en ciertos momentos, en ciertas culturas, y se sigue haciendo. O sea, se sigue manteniendo esa lógica, ¿no? Desde las colonias hasta el día de hoy, eso, y yo diría que desde antes de las colonias, o sea, todo el proceso de conquistas en el largo del mundo ha estado marcado por eso. Entonces, toda la lógica de autonomía, independencia, liberación que vos puedes tener en un pueblo también se ve reflejado en los cuerpos. O sea, si esos cuerpos no tienen
ese mismo respeto, ese mismo cuidado, esa misma protección que un territorio. ¿De qué sirve defender el territorio? Eso es lo que planteamos. El ecofeminismo lo que te dice es hay que reconocer el rol que tienen las mujeres en el cuidado del planeta, en la conservación de los ecosistemas, de las zonas productoras de recursos hídricos, o sea, todo el rol que tienen este rato las mujeres frente al cambio climático, por ejemplo, porque las mujeres somos las cuidadoras de la vida, ¿ya? Y eso es interesante en un principio así como que más amplio, pero también es complejo en lo cotidiano, porque efectivamente las mujeres en nuestras comunidades son las que están recargadas de tareas de cuidado. Entonces, claro, cuidan a los guaguas, cuidan a los viejitos, cuidan a los enfermos, cuidan a los que tienen discapacidades, pero también cuidan el huerto, cuidan las semillas, cuidan el páramo, cuidan la vida en todo este. Y sí, hay que reconocer eso, pero también deberíamos hablar de un equilibrio en esas tareas de cuidado y una corresponsabilidad en esas tareas de cuidado. Entonces, claro, efectivamente, si vos ahora piensas, yo siempre hago esta pregunta porque yo también trabajo en temas de agua y saneamiento, ¿no? Entonces les digo, la pregunta esencial en una casa, cuando no hay agua en una casa, ¿quién es la persona responsable de conseguir agua para la casa? Y la respuesta es las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes hacen la comida, quienes tienen que limpiar la casa, quienes se preocupan por los enfermos, quienes lavan los huevos. Entonces, ahí nomás tienes un pequeño ejemplo de la carga de cuidado. Trastocando el tema a Quimsacocha, ¿qué va a pasar si no tenemos agua? ¿En quiénes se van a cargar las tareas de conseguir un recurso importantísimo para el cuidado? Entonces, obviamente que las mujeres están más metidas que nadie ahí, porque ahí es donde nos va a golpear. Bueno, Chabela, me quedo pensando, hay como 20 preguntas más para otro programa. Pero creo que, no, más bien, se ha ido volando el tiempo, pero quería preguntarte tal vez la última. ¿Qué les dirías vos a una persona que escuche este programa para que pueda efectivamente hablar con sus hijos, con sus hijas, con guambras, con gente joven que está, digamos, en el proceso de incursionar, de explorar su sexualidad, para que pueda efectivamente, no quiero decir propagandísticamente, entrar así como pensando en abortar, pero para que pueda ejercer una sexualidad libre y que también sepa que esto es una parte necesaria desde lo político de la sexualidad? A ver, yo soy educadora sexual. Esa es mi profesión, por si acaso. Yo creo que cuando uno intenta pedagogizar los diálogos sobre sexualidad, lo más propio es intentar hablar desde las experiencias personales y también hacer un sentir desde las reflexiones personales, desde cuestionarme a mí misma. O sea, no todo lo que está bien para uno está bien para otro. Y no hablo del bien y el mal, sino de lo que a uno le sienta bien. ¿Sí? Lo que a mí me queda bien, lo que a mí me llena, me contiene, me satisface, ¿sí? Y a eso tenemos que llegar cuando hablamos de sexualidad. Hablar mucho de las experiencias que hemos tenido, poder sanar las experiencias malas, porque también eso hay que aprender a hablar, a conversar, a sanar. Hablar mucho en pareja, porque también es importante hablar en pareja. O sea, yo creo que la mayoría de las personas entramos a vivir nuestra sexualidad esperando que el otro nos satisfaga o esperando siempre satisfacer al otro. Y esa no es la lógica. Hay que hablar en pareja, pero también hay que hacer un ejercicio súper fuerte de cómo yo puedo transmitir a los otros estas experiencias que yo tengo. O sea, a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos, a mis primos, a mi pareja, a mis amigos, a mis amigas. O sea, tenemos que abrir el diálogo sobre sexualidad. Todos deberíamos hablar de sexualidad todo el tiempo. O sea, no debería ser esta conversación que se tiene
solo así en secreto, en voz baja, no, tiene que ser una conversación mucho más recurrente y desde ahí ir naturalizando que la sexualidad no es solo tener relaciones sexuales, sino es esta posibilidad de enamorarse, de coquetear, de explorarte, de decidir si tener o no tener hijos, de cómo te vistes, de cómo construyes tu identidad. O sea, todo eso es la sexualidad. Y si no hablamos de esas cosas, ¿cómo vamos a saber qué es lo que queremos? Así que hablar mucho. Hablar mucho y con todos y con todas. O sea, yo creo que el reto justamente de hacer educación sexual integral radica en eso. O sea, se tiene que hablar desde todos los sectores y se tiene que hablar en todos los ámbitos. Chévere, Chabela, y supongo que para hablar de estos temas precisamente está la agenda en el marco del 28S. Para terminar el programa, cuéntanos un poquito qué tienen planificado para estos días. Bueno, desde el movimiento Justa Libertad, desde el cual Sendas y yo somos parte, tenemos eventos en 8 cantones del país, lo cual es así como una cosa bastante interesante y fuerte, pero aquí en Cuenca vamos a tener un taller de vocerías el 19 de septiembre, vamos a tener un taller también que se llama de valores, pero el plantón o el acto, el evento público que esperamos que todos y todas nos puedan acompañar, va a ser el día 27 de septiembre y este rato les voy a dar la hora y el lugar porque si no voy a quedar muy mal. Mientras tanto, hasta que busques, si no estoy mal, Justa Libertad EC, sí. Son las redes sociales de la plataforma, es una plataforma multiorganizacional, ¿no? En la que convergen varias colectivas y bueno, compañeras feministas que están militando sobre esto, así que quienes estén interesados pues pueden revisar Justa Libertad EC. Sí, muchas gracias. Sí, el recorrido participativo y una gincana se va a hacer como una actividad colaborativa con otras organizaciones el sábado 27 de septiembre a las 9:30 en el Parque Calderón. Así que les invitamos a que sean parte de este espacio. Bueno, pues y así, agradeciéndole a la Chabela María Isabel Cordero, educadora sexual, militante de los derechos humanos, pues queremos terminar este programa, no sin antes recordarles pues que participen de las actividades que Justa Libertad organiza. De parte de Mundana tenemos el 24 de septiembre el lanzamiento o la presentación del libro Las fronteras del humano en Palier a las 18:30. El 29 de septiembre la última sesión del Laboratorio de Estética Crítica con la Bienal, antes de que se inaugure la 17ª Bienal de Cuenca. No dejar de decir, y desde ahora en adelante, mientras Israel exista, la humanidad está en peligro, así que también militar sobre esa causa. Agradecerte mucho, Chabela, por estar aquí. No sé si tienes un mensaje final. No, yo creo que he hablado muchísimo. Gracias. Y de eso se trata, de que la palabra siempre nos encuentre. Aquí en Diálogos Mundanos para eso estamos. Demostrándole a la Chabela también que no hablamos difícil, o que al menos el interés de la filosofía no es de hablar difícil, sino de temas difíciles para que se abra un debate, que la palabra siempre nos encuentre y que sobre todo podamos hacer de la filosofía una herramienta de transformación que, como ven, permea todas las aristas de la vida. No dejen de salir a la marcha del 16 de septiembre, por supuesto, todos y todas estamos convocados a esa marcha en defensa del territorio, de la vida. Y no puedo dejar de despedir este programa sin agradecer a Voces Azuayas y a Estrategia 7, quienes son los responsables de que Diálogos Mundanos también pueda salir al aire cada semana. Así que agradecerles muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy linda noche.